Pablo afirma en 2 Corintios 11:3 que la serpiente con su astucia engañó a Eva. El problema de Eva no había sido la falta de información de lo que Dios había dicho o la falta de recursos para interpretar lo que Dios había dicho. El problema de Eva había sido la rebelión contra Dios como Señor soberano. Ella quiso ser su propio Dios y prefirió creerle a la interpretación que la serpiente hacía de las palabras de Dios. Es como si Pablo dijera en este versículo de 2 Corintios 11:3, temo que la serpiente con su reinterpretación de la verdad los lleve a la rebelión contra Dios. ¿Cómo puede lograr esto Satanás? El ser humano posee en su naturaleza innata un deseo de ser su propio Dios. Un Dios que vive para mí, está bien. Un Dios a quien debo servir y obedecer, ya no me gusta tanto. Así es como el filósofo ateo Anthony Flew se vio obligado por las pruebas en su investigación del ADN a reconocer la existencia de Dios, pero simplemente se convirtió en deísta en sus últimos años. Él escribió, yo pienso en un Dios muy diferente al Dios de las Escrituras, y agregó que veía al Dios de los cristianos como un omnipotente déspota oriental, un cósmico Saddam Hussein. Aunque por las pruebas debía abandonar su ateísmo férreo por el que había luchado por décadas en debates públicos, libros y conferencias, le seguía pareciendo inaceptable un Dios como autoridad suprema a quien se le debe obediencia y devoción. Él blasfemamente lo llamó un omnipotente déspota oriental, un cósmico Saddam Hussein. Esta es muy parecida a la definición de Dios, no menos horrenda, que hizo el ateo Christopher Hitchens. Él dijo que Dios es un dictador celestial. Toda reinterpretación de la verdad de Dios, tanto como toda negación de la verdad de Dios, proviene de la rebelión contra Dios. Un Dios que vive para mí, vuelvo a decir, está bien. Un Dios que nos creó y nos dejó a nuestra voluntad, puede ser. Un Dios a quien debo servir y obedecer, eso es inconcebible. Así es como el diablo lo único que hace es reinterpretar la verdad para que se acomode a esa rebelión. Así lentamente termina siendo otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y esto es lo que dice en el versículo siguiente, el que mencioné al principio de 2 Corintios 11:4. Dice que los corintios recibían encantados a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. El diablo tiene una habilidad, una capacidad para reinterpretar la verdad a nuestro gusto. Y así terminamos en ni más ni menos que otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Así es como hay gente que se les dice que deben tomar la cruz y seguir a Cristo y ellos dicen, ay, ese no es mi Jesús. Mi Jesús es un amigo que siempre está pendiente de mis gustos y deseos. Siguen otro Jesús. Así es como hay gente que dice, el Espíritu me dijo, pero luego el mensaje que supuestamente les dijo el Espíritu es totalmente contrario a lo que dijo el Espíritu Santo ya en las Escrituras. Siguen otro Espíritu. Así es como hay gente que cuando les dices, Dios no vio nada bueno en ti, lo único que vio en ti es pecado y aunque merecías el aborrecimiento de Dios, Cristo murió por ti. Cuando se lo dices se enojan y dicen, ay, eso no es lo que yo creo. Yo creo que Dios vio mi potencial y Él quiere que yo tenga una autoestima muy alta. Siguen otro evangelio, es otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio y todo esto fue reinterpretado por Satanás para que ellos puedan decidir entre la verdad y la mentira. Así es como hoy hay muchos que buscan sus supuestas verdades, aman sus supuestas verdades y eligen ellos cuál es la verdad. Hace poco me escribió alguien que me decía, a mí me parece que cada persona encuentra la verdad donde se siente cómoda. Me parece que si vas por la vida tratando de vivir la verdad sin egoísmo y sin lastimar a nadie, recesores, como te haga bien hacerlo, a Jesús le agradará. En realidad es contradictorio el pensar que hay muchas verdades y que cada uno elige la que le queda más cómoda. Eso es lo mismo que decir que no hay verdad, pero que cada uno se engaña con una verdad para sentirse bien. Ser cristiano es otra cosa. El cristiano no cree lo que mejor le parece. El cristiano cree que la verdad está claramente reflejada en la Biblia y que no se trata de que cada cual encuentra la verdad donde se sintió más cómodo. Si hablamos de verdad, no puede haber muchas verdades que se contradicen. Si algo es verdad, al instante esa verdad afirma que son mentira otras creencias o ideas que la contradigan. Si es verdad que hoy es lunes, no puede ser también martes y también ser verdad que es jueves. No se trata de no me parece o a mí me parece. Nuestro parecer no puede ser la autoridad para decir si algo es verdad o mentira. Ahí es donde no podemos creernos que tenemos la verdad absoluta, porque ¿quiénes somos nosotros para determinar cuál es la verdad absoluta? Pero el cristiano no es el dueño de la verdad absoluta, no, él extrajo esa verdad absoluta de la Biblia. Y si la cree, instantáneamente está creyendo que las creencias, filosofías y pensamientos que la contradigan son simples mentiras. Una verdad que depende de mi parecer no es una verdad. Es algo simplemente para hacerme sentir cómodo. Alguien dice, a mí me parece que la pregunta en realidad es, ¿y la Biblia? ¿Qué dice al respecto?